106 años gobernó la derecha en este país. Calladitos se ven más bonitos, muñequitos. Calladito aquí nadie se ve bonito, pero usted, ni hablando bonito, le queda bien que le crea quien no le conozca. Le quieren dar a las y a los trabajadores de todo el país a tole con el dedo. No hay 2 días de descanso, como ellos en su narrativa están diciendo. Que su presidenta mintió el domingo diciendo que no pasaba nada, cuando estados enteros estaban viviendo en terror. Lloran, exclaman Lili Telles, por cierto también Alito Moreno, que vengan las fuerzas norteamericanas a resolver lo que nos corresponde a las mexicanas y a los mexicanos, hacerlo como ocurrió el domingo pasado cuando se abatió a El Mencho en Jalisco, sin titubeo de parte de la presidenta y de las Fuerzas Armadas. El PAN está del lado de quienes sí trabajan, producen y sostienen este país, no como ustedes, que son unos mercenarios de la política, vividores, que no saben qué es trabajar y que no saben menos qué es iniciar un negocio. Porque no los entiendo a la pedacera de la oposición. Es el miedo de escuchar dipuzombies. Lo dijo Vicente Fox, que a declaración de parte relevo de prueba, y en este caso una parte muy tonta, que escuchaban solamente a los empresarios de este país. ¿Y qué decir de nuestros radicales del teclado, nuestros revolucionarios de Facebook, que vienen a hablar de derechos laborales sin tener la más mínima calidad moral? Que el cinismo ha sido la firma de la casa del oficialismo. No solamente gobernaron este país, tuvieron un partido hegemónico, mayoría constitucional en las cámaras, la mayoría de los gobernadores, y no fueron capaces de darle un derecho laboral más a los trabajadores de este país. ¡Qué procacidad se necesita, qué desfachatez de un prismo extraviado que viene acá a pararse a hablar de derechos cuando en su decadencia lo único que vienen a decir acá son barbaridades y despropósitos? Con su venia, presidente. Adelante, diputado Aces. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presento ante esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 4ª y 11ª del apartado del artículo 123 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral. Hoy es un día histórico para todas y para todos los trabajadores de México. Como diputado, como mexicano, pero como dirigente nacional obrero de CATEM, celebro enormemente este gran suceso que se ha podido lograr gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Bravo! Quiero empezar diciendo que la sesión del día de hoy va a ser una de las sesiones más trascendentes de esta legislatura y seguramente quedará registrada la fecha como el día en que se decretó la reducción de la jornada laboral máxima de 40 horas semanales en nuestra Constitución. Han pasado más de 100 años desde que la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, donde se estableció una jornada máxima de 8 horas y más de 60 horas desde que la OIT presentó esa recomendación en el 116 sobre la jornada mínima de trabajo de 40 horas. Durante más de 100 años, el mundo ha cambiado, la tecnología ha avanzado, la productividad ha crecido y ese progreso no siempre se ha traducido con el bienestar para quienes hacen posible la riqueza de este país, que son las y los trabajadores mexicanos. Ante esta realidad, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estableció como uno de los ejes principales de su política laboral
la reducción gradual de la jornada laboral, la cual fue anunciada el 1 de mayo del 2025 en el marco del Día del Trabajo en Palacio Nacional. Esto refleja una gran sensibilidad social y atiende una demanda histórica para nosotros, los trabajadores mexicanos. Para su construcción se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo y reuniones con todos los sectores del país, retomando las propuestas siempre y no dejando fuera a nadie, a trabajadores, a científicos, a empresarios, llegando a acuerdos que forman parte de las iniciativas constitucionales y legales que fueron presentadas en el mes de diciembre por parte del Ejecutivo. El día de hoy estamos frente a un momento histórico, ya que el dictamen que ayer fue votado por unanimidad, y espero que hoy así sea en este pleno y que todos y cada uno de los partidos políticos representados en sus bancadas voten a favor de los trabajadores mexicanos. En este sentido, todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en 3 aspectos fundamentales. Primero, en México trabajamos mucho. De acuerdo con la OCDE, nuestro país se ubica entre los que más horas trabajan al año, alrededor de 2.200 horas, muy por encima del promedio que esa organización marca, que son 1.750 horas. Sin embargo, esas largas jornadas no se traducen en mejores salarios, ni en mejor salud, ni en mayor productividad. Según datos citados en el dictamen, la productividad por hora trabajada en México apenas ronda en los $25, mientras que el promedio en la OCDE está en $70. Es decir, trabajamos más horas que casi todos, pero producimos menos por cada hora que trabajamos. Ese modelo basado en la jornada larga y el salario bajo, amigas y amigos, está agotado. No solo es injusto, es ineficiente. Segundo, mejorar la salud. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud han documentado que jornadas superiores a 55 horas semanales incrementan de manera significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la propia Universidad Nacional Autónoma de México han dado una voz de alarma. Somos uno de los países con mayor estrés en el trabajo en el mundo. Este Congreso no puede ser ni va a ser indiferente a esos datos. Cuando una jornada laboral daña la salud, cuando destruye la convivencia familiar, cuando impide el ejercicio del derecho al descanso y al esparcimiento, deja de ser un tema económico y se convierte en un tema de derecho humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas, satisfactorias y a la limitación razonable de la jornada laboral. Nuestro propio artículo 1 constitucional nos obliga a avanzar a la progresividad de los derechos humanos y esta reforma es precisamente ese paso adelante de la Constitución. Tercero, el derecho al descanso. Establecer a nivel constitucional de la jornada laboral que será de 40 horas semanales y que por cada 6 días de trabajo se tendrá al menos un día de descanso con salario íntegro. Es honrar la tradición del constitucionalismo social mexicano. Esta reforma es precisamente un paso adelante que la Constitución mexicana exige, porque cuando un trabajador dispone de más tiempo, regresa con más energía, con más compromiso, con más productividad, y eso se llama dignidad laboral. Quisiera recordar algo que a veces se nos olvida. México fue vanguardia nacional en 1917, cuando nuestro constituyente desarrolló por primera vez límites claros en la jornada del trabajo, protección a la maternidad, descanso semanal y derechos colectivos a la huelga y a la sindicación. El artículo 123 nació como parte del proyecto de justicia social de la Revolución Mexicana. Hoy, más de 100 años después, esas disposiciones no habían sido actualizadas en sus límites de tiempo.
Esta reforma fortalece el espíritu del artículo 123, lo actualiza, lo pone en marcha, lo pone al día, lo hace coherente con la protección de la salud, con la vida familiar y con los compromisos que México ha asumido. Este cambio es un ejemplo histórico de cómo ahora hacemos las grandes transformaciones, porque estas nuevas disposiciones de la Constitución son resultado diario del diálogo de todos los sectores de nuestro país. Y eso también es una nueva forma de hacer política laboral desde una posición responsable, comprometida, acompañando y escuchando a los trabajadores de cada región del país, pero también dialogando con los empresarios, porque tenemos claro que el bienestar de los trabajadores es la base de la productividad y del crecimiento económico. Reconocemos y respaldamos, y lo digo claro y lo digo fuerte desde esta tribuna, a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por esa gran visión de mejorar la vida de las trabajadoras y de los trabajadores mexicanos para que tengan mejores condiciones laborales y sigan construyendo esta primavera de los derechos laborales que hoy iniciamos y reafirmamos con la reforma que en el Senado presentamos en el 2019. Una etapa de grandes cambios en el mundo laboral, donde hemos recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo, donde hemos impulsado la igualdad salarial y la reducción de la brecha en razón de género. Ha sido una legislatura donde hemos aprobado grandes cambios, así como condiciones para adquirir una vivienda con sentido social y fortaleciendo al Instituto del Fondo de Vivienda. En la cuarta transformación, la que se impulsó reformas para trabajadores de plataformas, la ley Silla, la retribución salarial a quienes solo reciben propinas, la democracia sindical, y hoy estamos cumpliendo con el pueblo de México con esta gran jornada histórica de esta reforma, con la reducción de la jornada laboral, que es un logro más de este gobierno del pueblo. Permítame el orador. Calladitos se ven más bonitos, muñequitos. Permítame. El dictamen que hoy discutimos hace 3 transformaciones esenciales. Fija por primera vez el límite semanal explícito de 40 horas. Permítame el orador. Antes solo teníamos límites diarios y un día de descanso, pero no un máximo semanal claro. Con ello evitamos la acumulación excesiva de horas dentro de la semana. Damos certeza jurídica a trabajadoras y trabajadores sobre cuánto se puede exigir por jornada ordinaria. Refuerza el derecho al descanso con goce de salario íntegro. Queda plenamente establecido. Permítame el orador. Está solicitando el uso de la palabra el coordinador Lisha. ¿Con qué objeto? De orden, presidente. Adelante, coordinador Lisha. Presidente, en primer término, yo lamento que la presidencia deje transcurrir tanto tiempo, pese a que hay una coordinación pidiendo una moción de orden segundo. Es evidente que su presidencia está pasando por alto, que estamos en el momento de la presentación del dictamen de las coordinaciones. Yo respeto las posturas que el diputado pueda tener en términos personales y los grupos parlamentarios tenemos la oportunidad de hacer esas consideraciones de manera libre en el momento oportuno, pero este es el momento de la presentación técnica que representa a todos los grupos parlamentarios y la voluntad vertida en la comisión y no apreciaciones personales o de grupo. Y con todo respeto, diputado Aces, no, calladito aquí nadie se ve bonito, pero usted ni hablando bonito le queda bien que le crea quien no le conozca. Muy bien. Gracias, coordinador. Con ello, Adelante, evitamos la acumulación excesiva de horas dentro de la semana. Damos certeza jurídica a trabajadoras y trabajadores sobre cuánto se puede exigir en jornada ordinaria. Refuerza el derecho de descanso con goce de sueldo íntegro.
Queda plenamente establecido que ese día de descanso no puede implicar pérdida de ingreso. Descanso y salario no se contraponen, son parte de la dignidad del mismo trabajo. Reordena el trabajo extraordinario y por primera vez en la Constitución se prohíben las horas extras a menores de 18 años, protegiendo su salud y su desarrollo integral. Esta no es una reforma improvisada, es una reforma técnicamente sólida, anclada en estándares internacionales y en un proceso amplio de diálogo social. La justicia para los trabajadores se hace saber que en esta transformación es de gran magnitud porque genera inquietudes especialmente en las micros, pequeñas y medianas empresas que representan cerca del 96% del tejido productivo del país. Por eso, la reforma no impone un día para otro la jornada de 40 horas, sino que establece una ruta gradual que inicia en 2027 con una reducción a 46 horas y termina en el 2030 con su totalidad de las 40 horas, es decir, 2 horas menos por año durante los 5 próximos años. Este calendario gradual permite reorganizar turnos y procesos de trabajo, invertir en capacitación y tecnología, ajustar contratos colectivos y acuerdos internos, evitar choques bruscos en los costos laborales. Además, el cuarto transitorio prohíbe expresamente que la reducción de la jornada se traduzca en reducción de sueldos, salarios o prestaciones. La persona trabajadora no debe de pagar el costo de la transición. El sentido de esta reforma es que con menos horas conserve o mejore su nivel de ingreso y su calidad de vida. Se ha dicho que la reducción de la jornada podría elevar los costos laborales según mantengan producción con nuevas contrataciones o con más horas extras. Son cifras citadas, por ejemplo, en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Consideramos que estos impactos son manejables y que se pueden mitigar con buena política pública, buena legislación secundaria, porque tendrán más ingreso disponible y más tiempo libre para el consumo de bienes y servicios. Eso es precisamente lo que sostienen las MIPYMES de nuestro país. Segundo, porque la jornada razonablemente reduce los costos ocultos, menos accidentes de trabajo, menos incapacidades por enfermedad, menos rotación, menos errores que obligan a rehacer procesos. Tercero, porque la reforma está pensada en ir de la mano con reformas complementarias. En este Congreso deberemos detallar en la legislación secundaria esquemas de flexibilidad regulada en la distribución de la jornada, considerando la realidad de cada sector. Seguramente tendrán créditos, apoyos y modernización de procesos, especialmente las MIPYMES. El fortalecimiento a la inspección laboral debe de ser para evitar que el costo se eluda mediante la informabilidad o la simulación. No se trata de negar los retos, se trata de enfrentarlos de forma ordenada y responsable. Algunos argumentan que México no está preparado para tener una jornada de 40 horas. Permítanme recordar algunos datos. Ecuador tiene una jornada de 40 horas desde 1997. Chile aprobó su reducción de 45 a 40 horas en un modelo de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Colombia se encuentra reduciendo de 48 a 42 horas. En Europa, las 40 horas es la norma que desde hace décadas va caminando. Nuestro grupo parlamentario, Morena, votará a favor de la reforma al artículo 123, apartado A, porque creemos que es un modelo que desarrollo, que ponga en el centro de la dignidad a todas las personas, sin renunciar a la competitividad ni al crecimiento económico. México hoy es uno de los países que más horas trabaja y uno de los que menos produce por hora. Esta reforma corrige ese modelo agotado: menos horas, mejor descanso y mayor productividad por hora trabajada. Vamos a acompañar esta reforma constitucional con leyes secundarias que protejan a las MIPYMES, impulsen la innovación tecnológica y fortalezcan el diálogo tripartita. No se trata de cargar el costo solo a las empresas ni solo a los trabajadores, sino de compartir entre ambos las grandes responsabilidades que México necesita. Al votar esta reforma,
Honraremos la tradición del constitucionalismo social mexicano de 1917 y atenderemos el mandato contemporáneo que el trabajo permita vivir, cuidar y convivir, así como no enfermar ni agotar a quienes sostienen la economía de nuestro gran país que es México. ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! ¡Que viva el nuevo sindicalismo! ¡Viva! ¡Que viva la cuarta transformación de México! ¡Viva! ¡Y que viva México! ¡Viva! Con el permiso de la presidencia, el día 1 de mayo, con bombo y platillo, en Palacio Nacional, se anunció esta iniciativa de reforma a la reducción de la jornada laboral. Y cuando se anuncia esta reforma, señalan, vamos a reducirla de 48 a 40 horas, 5 días de trabajo, 2 días de descanso. Y vamos a platicar con el sector productivo para poder aplicar esta disposición. Eso es lo que ofrecieron el 1 de mayo. Con bombo y platillo, insisto, señalaron esto. Pero la realidad se impuso. Y la realidad al imponerse planteó no a los 5 días de trabajo, no a los 2 días de descanso. Plantean en la reforma 6 días de trabajo, 1 de descanso, sí la reducción de las 40 horas. Por lo tanto, al sector trabajador le mintieron el día del trabajo. Le mintieron con la iniciativa que anunciaron, le mintieron con el planteamiento que hicieron y no están cumpliendo la palabra empeñada en el compromiso que hicieron en campaña, ni en el compromiso que hicieron al momento en el cual estuvieron el día del trabajo. También otra cosa que incumplen ustedes, que incumple la mayoría, incumplen con un compromiso que existe en esta legislatura. En mesa directiva se encuentra un dictamen que se aprobó en la pasada legislatura, que es la obligación de la mesa directiva desahogarla en esta legislatura, que choca con la minuta que mandan del Senado y hacen caso omiso a esa obligación que tiene esta legislatura de atender ese dictamen que se aprobó, que hubo parlamentos abiertos, que hubo foros y que es totalmente diferente al que están mandando del Senado, a la iniciativa que la mayoría presentó. Violentan el marco jurídico de esta Cámara al hacer eso. Pero también han venido aquí a jactarse y hablar de una primavera laboral. Y la primavera laboral, pues es la que yo les diría que resulta en la maldita primavera de la canción de Yuri, si la memoria no me falla, en donde esta maldita primavera la ven así los servidores públicos, porque el salario mínimo profesional en la reforma que ya se hizo al 123, que fue aprobada por ambas cámaras, que fue aprobada por la mayoría de las legislaturas, no la han puesto en vigencia ni la han ordenado su publicación en el Senado. Estas pues son parte de las mentiras que han venido a realizar en esta mañana. Sí, en el PRI vamos a favor en lo general de las 40 horas, porque creemos que es un derecho laboral, porque creemos en los trabajadores de este país, porque creemos que lo merecen, pero también estamos convencidos de que quedó a medias este documento, de que quedó a medias porque no hay un equilibrio en las disposiciones, no hay un equilibrio porque hicieron foros para escuchar, escucharon, pero no incluyeron las voces del sector empresarial que decían y que señalaban que con esta reforma iban a aumentar los costos en las empresas, en las industrias y en la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, que es la que más genera empleos en este país, no va a tener los recursos suficientes para hacerle frente a esta nueva carga laboral que van a tener la pequeña y mediana empresa. Porque el salario diario integrado va a subir, porque las cuotas obreros patronales van a subir, porque los pagos al IMSS van a subir el impuesto sobre nómina y van a subir la carga financiera a las empresas. Esta iniciativa no genera equilibrios, no genera un equilibrio entre el sector productivo y el sector laboral. Este dictamen no contempla el mejoramiento de la productividad, cómo aumentar la competitividad del país,
cómo garantizar la formalidad en el empleo y mucho menos estímulos fiscales para las empresas. Cuando una empresa no puede absorber los costos no desaparecen, compañeras y compañeros. Lo que desaparecen son los empleos en este país. Y no podemos darnos el lujo de desaparecer los empleos en este país. La carga fiscal va a ser entre un 15 y un 25% para las empresas. Para la pequeña y mediana empresa será aún más. Deben de incluirse incentivos fiscales de manera temporal para las MIPYMES, que la nómina sea deducible, que existan programas de impulso a la productividad, que sean diferenciados por sector. Pero aquí varias preguntas. ¿Por qué no incluyeron los 5 días de trabajo y los 2 días de descanso? ¿Por qué le mienten a los trabajadores de este país? ¿Por qué presionan al sector productivo de México para ponerle más costos al empleo que se está generando? ¿Por qué la reforma, les pregunto, si la reforma garantiza verdaderamente la reducción de la fatiga cuando pueden trabajar los trabajadores hasta 52 horas en la reforma que están planteando? La reforma no genera un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. La reforma no garantiza el equilibrio entre la salud y la seguridad en el trabajo. Este no es un debate entre trabajadores y empleadores. Este es un debate que debe darse en el terreno técnico, en el terreno económico, cuidando los empleos y cuidando a los empleados. Se trata, pues, de una reforma que tiene un debate político engañoso de parte de la narrativa oficial. Debe ser una reforma, insisto, equilibrada, donde el reto financiero que tienen las pymes sea la posibilidad de seguir creciendo como negocio y no estancarse los negocios y con eso estancar la generación de los empleos. También el salario diario le va a impactar al trabajador porque va a aumentar y sus cuotas van a tener que seguir pagándose con mayor costo para todas y todos ellos. Esta reforma, desde luego, reitero, vamos en lo general a favor y presentaremos diversas reservas porque violentaron el marco jurídico de esta Cámara al no atender ya un dictamen que existía, porque están tratando de desincentivar la generación de empleos, porque están poniendo en riesgo el equilibrio necesario entre los trabajadores y el sector productivo. A eso es a lo que los llamamos, a ponerle cabeza, a ponerle corazón a este país y no el populismo que los está caracterizando en cada reforma que suben a esta tribuna. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Erubiel Alonso, ¿qué? Del PRI, hasta por 7 minutos 30 segundos. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, hoy en el debate no es una cosa menor, es una de las reformas laborales más importantes que pueda tener México. En el PRI estamos a favor de 40 horas semanales con 2 días de descanso. La mayoría, el oficialismo, quienes aquí se han manifestado, le quieren dar a las y a los trabajadores de todo el país a tole con el dedo. No hay ningún cambio sustantivo. Por eso te hablo a ti, obrero. Por eso te hablo a ti que estás en una maquila, que estás trabajando en una planta, que estás trabajando en la industria, que estás trabajando en el campo. Estos señores del oficialismo hoy se quieren venir a vestir de oveja cuando son lobos rapaces. No hay ningún cambio sustantivo y los reto aquí públicamente a que lo puedan demostrar. No hay 2 días de descanso como ellos en su narrativa están diciendo. El día de ayer estuvo el secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños. Nos dio mucha tristeza su argumento, más que administrativo de gobierno, vino a echar un discurso político. Lo cierto es que este país
no crece ni al 1% como crece América Latina. Este país, desde que llegó Morena al poder, ha dejado de decrecer. Y por eso le quiero hablar a mis paisanas y a mis paisanos tabasqueños. También le quiero hablar a las campechanas y a los campechanos y a las quintanarroenses. El sureste de México ha dejado de crecer 8 puntos porcentuales. Las malas decisiones del gobierno de los abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador tienen al sureste del país en una recesión económica como nunca antes en la historia. En Tabasco, más de 80,000 paisanos andan buscando oportunidades. Le acaban de cortar el presupuesto a los trabajadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es nuestra máxima casa de estudio. Allí vimos con complicidades cómo la traición está a la vuelta de la esquina. Estos señores del oficialismo, tu trabajador, tu maestra, tu maestro, tu enfermera, tu abogado, que siempre les diste la confianza, tú no te equivocaste, ellos te fallaron a ti. No han querido publicar el artículo 123 constitucional que nos habla de una homologación salarial para que todos tengamos mejores oportunidades, para que todos alcancemos un mejor nivel de vida. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y estos señores serviles al régimen hoy están dándole la espalda a los que menos tienen, a los que más luchan, a los que se sacrifican por mandar a sus hijos a las universidades, a las preparatorias, a las escuelas secundarias, ¿por qué no decirlo? A las primarias y a los jardines. Aquí hemos debatido una y mil veces, y ayer lo hicimos en la comisión y alzamos la voz y lo dijimos, que era una gran oportunidad para marcar el precedente histórico. Solamente se lo pasaron diciendo que no crecen por culpa de los emprendedores y de los empleados y de los trabajadores. Es falso. Este país no crece por las malas decisiones, por las políticas públicas cerradas, por los proyectos faraónicos que no le han dado viabilidad. Dejamos de tener el 16.5% de inversión extranjera en el noreste del país. Dejamos de tener inversión en el norte y dejamos de tener los beneficios fiscales que se tenían durante los gobiernos priistas, les guste o no les guste. Cuando Enrique Peña Nieto, la frontera norte tenía mejores condiciones laborales, mejores condiciones de oportunidades y mejores condiciones de seguridad. Hoy queremos aprobar una reforma que no tenemos la claridad de las leyes secundarias. Aquí el oficialismo, que por cierto te digo de nueva cuenta, trabajadora, que no leen una de las iniciativas más importantes, hoy te están dando la espalda. Ahora quiero hablarle a millones y millones de micros, pequeñas y medianas empresas, a todas esas emprendedoras, emprendedores que levantan la cortina desde muy temprano en sus changarros, en sus negocios, allí donde se sacrifica todos los días en pagar más impuestos, en pagar más comisiones y ahora hasta pagarle el derecho de piso al crimen organizado. Esta reforma no plantea un solo incentivo fiscal y en el PRI lo propusimos. Dijimos que en pequeñas, medianas y micros empresas durante 5 años estuvieran exentos del impuesto sobre la nómina, que durante 5 años estuvieran exentos del impuesto sobre la renta. Dijimos también en la comisión que era momento
de darle a las emprendedoras y a los emprendedores mexicanos un crédito fiscal para que esa oportunidad nos diera y les diera a ellos más empleos, más inversión y que pudieran crecer los negocios. En este país tenemos el 72% del empleo formal lo generan las pymes. Y te vuelvo a repetir a ti, comerciante, tú que eres dueño de una tortillería, de una panadería, tú que eres dueño de una tienda de abarrotes, hoy te está dando la espalda el oficialismo, hoy te está dando la espalda quienes tienen la mayoría. En esta reforma no plantean ningún apoyo para todos aquellos que arriesgan la vida y que arriesgan la paz luchando por un México. Por eso lo decimos claro y lo decimos fuerte. Vamos a favor por 40 horas semanales, pero con 2 días de descanso. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores de México, hoy nos encontramos ante una reforma que no solo representa un ajuste en la legislación laboral, sino un acto de justicia social largamente esperado por millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos. La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales coloca a México en la ruta correcta hacia un modelo laboral más humano, más productivo y digno. México ha sido durante años uno de los países donde más horas se trabajan en el mundo, sin que ello se traduzca necesariamente en mayor productividad o bienestar. La realidad es clara. Jornadas extensas generan agotamiento, estrés, afectaciones a la salud mental y debilitan el núcleo familiar. Reducir la jornada laboral no es un privilegio, es un derecho acorde con los estándares internacionales y con el principio constitucional de trabajo digno, consagrado en nuestra Carta Magna, lo cual no ha tenido modificación en este apartado desde su promulgación, desde 1917. Los gobiernos anteriores tuvieron la oportunidad de demostrarle a las trabajadoras y trabajadores que querían ese gran beneficio para su familia. Sin en cambio, demostraron que nunca les importaron los trabajadores, sino que siempre les importó el capitalismo, les importaron los grandes empresarios, porque tenían sus grandes ganancias. Esta reforma hoy permitirá mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, fortalecerá la convivencia familiar, impulsará la productividad mediante esquemas más eficientes, reducirá riesgos laborales asociados al cansancio, avanzar en igualdad sustantiva, especialmente para las mujeres trabajadoras que enfrentan dobles jornadas. Esta modificación ayudará a más de 13 millones de trabajadoras y trabajadores. Diversos estudios internacionales demuestran que menos horas no significan menor productividad. Al contrario, trabajadores descansados rinden más, innovan más y se comprometen más. Además, esta reforma debe implementarse con diálogo social a todos los sectores, no como anteriormente que decían, esto va porque esto va.
Hoy nuestra presidenta de la República y las diferentes comisiones nos dimos a la tarea de escuchar a todas y a todos para que se diera este gran avance. Por eso tenemos que ir con gradualidad y el acompañamiento al sector productivo, especialmente a los micro, pequeñas y medianas empresas, para garantizar una transición responsable y ordenada. Esta reforma establece las garantías mínimas en materia de jornada laboral y no es un freno como se pretende vender. La reforma es enunciativa, mas no limitativa, ya que no impide el ajuste a las leyes secundarias en materia de días de descanso, pagos extraordinarios, horas dobles y triples. No estamos ante una medida ideológica, estamos ante una decisión basada en evidencia, en derechos humanos y visión de futuro. La cuarta transformación con esta reforma busca dignificar el trabajo, erradicando esquemas laborales del siglo pasado que frenan las aspiraciones y crecimiento de la base laboral del país. Hoy tenemos la oportunidad histórica de armonizar crecimiento económico con bienestar y así dar justicia social a las familias mexicanas. Por ello, en el Partido del Trabajo expresamos nuestro respaldo firme a la reforma para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, porque en México, un México más justo, comienza con condiciones laborales humanitarias, pero también refrendamos que en el Partido del Trabajo seguiremos siendo los pioneros en estas 40 horas, pero además lo hemos demostrado con hechos, no solamente con discursos, que en la bancada del Partido del Trabajo caminamos del lado de las y los trabajadores y también pugnamos por los sindicatos charros que han estado al servicio del patrón y no al servicio de los trabajadores, porque trabajar para vivir es justo y el tiempo también es un derecho. En el Partido del Trabajo siempre acompañaremos las iniciativas de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busquen garantizar los derechos sociales, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Todo el poder al pueblo, unidad nacional. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar, hasta por 5 minutos. ...106 años gobernó la derecha en este país. Fíjense nada más, en manos de la desgracia que fue el Partido Revolucionario Institucional, 71 años, 17 años del PNR y la decena trágica de los 12 años del PAN. No solamente gobernaron este país, tuvieron un partido hegemónico, mayoría constitucional en las cámaras, la mayoría de los gobernadores, y no fueron capaces de darle un derecho laboral más a los trabajadores de este país. ¡Qué procacidad se necesita, qué desfachatez de un prismo extraviado que viene acá a pararse a hablar de derechos cuando en su decadencia lo único que vienen a decir acá son barbaridades y despropósitos? Eso es lo que representa la derecha en este país, que en lugar de haberle dado derechos laborales a los y las trabajadoras de este país, precarizaron sus condiciones. No solamente aprobaron en el sexenio de Peña Nieto, cuando yo era diputada,
el outsourcing que le quitó los derechos laborales a los trabajadores y se la dejaron en manos al Consejo Coordinador Empresarial en pacto con el Partido Acción Nacional y el desaparecido PRD. Eso es lo que ellos realmente representan. Lo dijo Vicente Fox, que a declaración de parte, relevo de prueba, y en este caso una parte muy tonta, que escuchaban solamente a los empresarios de este país. ¿Y qué decir de nuestros radicales del teclado, nuestros revolucionarios de Facebook, que vienen a hablar de derechos laborales sin tener la más mínima calidad moral, porque enfrentan en sus estados Nuevo León y Jalisco no solamente situaciones de precariedad ante los trabajadores, sino que además hacen alzas generalizadas al transporte público sin medida en Jalisco? Ustedes, la oposición, ven a los trabajadores como un objeto, una mercancía a la que se puede engañar. Y yo recuerdo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que decía que tonto aquel que piensa que el pueblo es tonto y que los trabajadores de este país son tontos. Ustedes vienen acá con poses a decir que están a favor de 2 días de descanso y de que sea inmediato la entrada en vigor de las 40 horas sin ningún fundamento más que la mercadotecnia política y las redes sociales. Pero en la realidad nunca han hecho nada por los trabajadores de México. En el Partido del Trabajo, en este compromiso firme que tenemos con el pueblo de México y con las y los trabajadores de este país, no solamente acompañamos esta reforma, sino entendemos que la gradualidad es necesaria en una revolución de las conciencias y en un cambio paulatino del sistema económico de este país. Mientras el PRI y el PAN le apostaron en la competitividad del mercado laboral internacional a la mano de obra barata, nosotros hoy le estamos invirtiendo no solamente a la innovación, sino al trato digno de los y las trabajadores de este país. Es por eso un absurdo lo que hemos escuchado en esta tribuna, pero un absurdo lo además que vamos a escuchar, porque fíjense bien, el panismo, que creó solamente 1.2 millones de empleos en este país con Vicente Fox, hoy viene a quejarse y a decir que no hay derechos laborales, cuando nosotros hemos sido los que hemos no solamente aumentado el salario mínimo de este país en un 152%, que además hemos dado más vacaciones a este país, que hemos promovido la ley Silla, sino que finalmente la voz de los y las trabajadores de nuestro país tiene una voz aquí en el Congreso. Yo me congratulo no solamente de que estemos aprobando estas 40 horas, sino lo que está por venir. En el 2030 tendremos 40 horas que habrán pasado una progresividad y no se afectará a las MIPYMES ni a la industrialización de México. Estamos haciendo un gobierno responsable y a nosotros en el PT nos da el mayor de los orgullos decir que somos parte de esta revolución laboral que desde 1917 no tenía lugar en esta Cámara de Diputados, y que somos nosotros no solo la maquinaria y la locomotora de la Cuarta Transformación, sino precursores de estas 40 horas, los primeros que presentamos iniciativas sobre este tema en el Senado de la República, uno de nuestros fundadores, Gonzalo Yáñez, nuestra senadora Giovanna Bañuelos, y que hoy venimos aquí a darle la cara a los y las trabajadoras, a decir, les estamos cumpliendo. El PT representa la vanguardia en derechos laborales y nos da el mayor de los gustos encabezar esta iniciativa y este dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos, diputadas y diputados. El día de hoy estamos proponiendo una reforma constitucional al artículo 123, apartado A, en sus fracciones cuarta y onceava. La finalidad
al final del día es que el trabajador tenga una jornada menos agotadora y gane más, descanse más. Ese es el objetivo. Y para ese objetivo nosotros tenemos como partido gobernante que tomar en cuenta muchos factores. Y en este momento la propuesta gradual que presentó en su iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum y que arropó el Senado y nos envió la minuta y ahora nosotros la presentamos, persigue eso, cómo lograr que la clase trabajadora pueda responder mejor para hacer más productivo este país, pero al mismo tiempo, cómo conseguir que el empresariado también tenga una participación convincente en este nuevo modelo. Esa es la responsabilidad del partido que gobierna ahora, porque lo tenemos que decir, a diferencia del PRI, que ya no es el PRI que defendió los principios de la Revolución Mexicana, ni mucho menos tienen del nacionalismo revolucionario. Ese PRI ya no defiende a la clase trabajadora, como sí lo hizo cuando era un partido revolucionario, cuando defendía el nacionalismo revolucionario. ¿Y qué decir de Acción Nacional? Es un partido no solo reaccionario, simulador. Es simulador porque simula feminismo y no está con las mujeres para que decidan libremente sobre su cuerpo. Simula democracia y va a Estados Unidos a pedir a la OEA que intervenga en los asuntos internos de México. Y no se diga ahora en el tema del combate a la inseguridad. Lloran, exclaman Lili Téllez, por cierto también Alito Moreno, que vengan las fuerzas norteamericanas a resolver lo que nos corresponde a las mexicanas y a los mexicanos, hacerlo como ocurrió el domingo pasado cuando se abatió a El Mencho en Jalisco, sin titubeo de parte de la presidenta y de las Fuerzas Armadas. Esa es simulación. También simulan que defienden al pueblo y no han presentado una sola propuesta a favor del pueblo. Solo suben aquí a hablar de odio, de mentiras, de difamación. Ese PAN no es democrático, no es feminista y tampoco es un partido que defienda al pueblo. Y finalmente, en el tema obrero, justo por eso inicié con el feminismo y la defensa de los obreros. Justo el partido que siempre ha sido señalado como empresarial es el Partido Acción Nacional. Y ahora dicen que defienden a los trabajadores cuando han sido los principales causantes del gran perjuicio que han sufrido los obreros en nuestro país. La decadencia, o más bien el que el salario mínimo haya perdido competitividad, se debe a que ellos, y a mí me consta, apoyaron al PRI en todas las reformas económicas que perjudicaran a la clase trabajadora en este país y a los campesinos, por cierto. Apoyaron al PRI para que no tuviera salario decoroso la clase trabajadora. Son los que decían y lograron en esa unión con el PRI, el famoso PRIAN, tratar de convencer al pueblo de México que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, iba a haber fuga de capitales, iba a haber falta de productividad, y no ocurrió. No sucedió, todo lo contrario. Ahora
Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum ha quedado claro que el aumento al salario mínimo le sirve al pueblo de México y le sirve a los empresarios. Aumenta la capacidad, junto con los programas sociales, la capacidad económica del pueblo de México. Ayuda, sí, todos los programas sociales, pero también ayuda un entorno laboral favorable que ha propiciado la Cuarta Transformación. Democracia sindical, aumento al salario, ha conseguido que haya una relación armoniosa entre los obreros y los empresarios. ¿Han conocido de alguna huelga en este tiempo? Ninguna, porque ha habido esa gran sensibilidad de los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Cómo? Sin fallar a nuestras convicciones, porque nosotros somos defensores, por ser de izquierda, somos defensores de la clase trabajadora en este país. Eso no queda ninguna duda, pero al mismo tiempo somos un partido responsable. Nada de Venezuela, nada de Nicaragua, nada de Cuba. Aquí tenemos el humanismo mexicano, que es el que nos permite tener estas posiciones que armonizan a la sociedad mexicana. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. No tengan ninguna duda. Todo lo que sea en beneficio del pueblo, porque la clase trabajadora es del pueblo, es parte del pueblo. Todo lo que sirva para eso van a tener a la coalición, al PT, al Verde y a Morena. Nuestros votos van a ser siempre por reformas constitucionales y por reformas legales que le sirvan al pueblo de México, y por eso hoy los llamamos a todos a votar por esta reforma constitucional de las 40 horas graduales, que es lo que necesitamos en este momento, es lo que ayuda al país. Muchas gracias por eso. Con su permiso, señora presidenta. A ver, compañeras y compañeros, la discusión aquí no es quién está a favor o quién está en contra de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana. Todos estamos a favor. Salió un dictamen de consenso. La discusión es si se implementa ya o le siguen mintiendo a las y los mexicanos. Por supuesto, coincido que esta reforma debe tener rostro de mujer, de la mujer que se levanta antes de que salga el sol, organiza su casa, da de desayunar, organiza las mochilas de sus hijos, corre por la ciudad para llegar a su trabajo y cuando regresa casi siempre encuentra a sus hijos o hijas dormidos. Y empieza con otra jornada que no se ve, la de limpiar, la de organizar. Ella no necesita discursos de gradualidad, ella necesita tiempo ahora, necesita descanso ahora. Por supuesto, esta reforma tiene que tener rostro de padre, del que pasa 4 horas diarias de transporte, que se pierde el festival escolar, la conversación en la cena, el abrazo despierto. ¿Y qué le van a decir? Espérate, 3 añitos, ya cuando tu hijo esté en secundaria, ya tendrás tiempo libre para compaginar la vida laboral con la vida familiar. Han pasado años de titubeos, han pasado años de discusión en la mesa, años de cálculos políticos para lograr que esta iniciativa lleve una sola firma, porque han renunciado a su derecho de legislar. En esta Cámara solo pasa lo que viene de la Presidenta de la República, aunque haya habido iniciativas similares en el pasado. Y sí, el cinismo, la mentira fácil es lo que han hecho ordinario en esta Cámara. Le mienten a los mexicanos diciendo que llegó la primavera laboral, con el mismo cinismo que su presidenta mintió el domingo diciendo que no pasaba nada, cuando estados enteros estaban viviendo en terror. Por supuesto
que estamos a favor de las 40 horas y que no estamos por ninguna circunstancia a favor en que se confronten los empleados con el empleador. Pero no somos nosotros los que nos sentamos con los empresarios multimillonarios. Cuando venimos aquí a decir que una reforma de esta naturaleza debe de ir acompañada de reformas fiscales, de reformas a favor de las pymes, es porque estoy pensando en Blanca de Zacatecas, que en su estética quiere dar servicio todo el día y que va a tener que contratar más personal sin ningún estímulo. Es porque estoy pensando en la güera que en su menudería da trabajo a familias enteras y ella es la que va a absorber toda la carga si no se actúa con responsabilidad. Sí significa que nosotros sí estamos pensando en responsabilidad económica, significa que estamos pensando en visión integral. Porque como ya lo dije, cuando pensamos en la empresa, no lo hago en millonarios como Altagracia, que al amparo del poder se hace del maíz de este país en contra de los campesinos. Nuestra postura es firme, el descanso debe ser inmediato, pero acompañado de medidas que fortalezcan la productividad y la competencia. Reducir la jornada no es frenar la economía, es obligarnos a ser más eficientes. La productividad no nace del agotamiento, la productividad nace de empresas sanas y el PAN siempre va a estar a favor de la verdad. Insisto que el cinismo ha sido la firma de la casa del oficialismo. Se atreven a venir a decir aquí que es la primera reforma electoral y que todo es culpa del pasado, quienes tenían cargos en el Ejecutivo en el pasado y ahora simplemente se han cambiado la playera para hablar de que son la nueva política. Nosotros hablamos con responsabilidad histórica, con congruencia. Siempre vamos a estar a favor de la clase trabajadora con mucha responsabilidad. Sí a las 40 horas, pero ya, sin simulación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con permiso de la Presidenta, saludo a todas las familias de México que siempre están atentas de lo que aquí hacemos, porque saben que las decisiones que se toman desde la Cámara de Diputados, desde el Parlamento de México, afecta a todos y cada uno de ustedes. Gracias siempre por estar pendientes, por el apoyo y por el esfuerzo que todos los días ponen. A ti que te levantas temprano, que estás preocupado porque tus hijos tengan una escuela de calidad, de educación de calidad, un servicio de salud, un trabajo que te dé lo suficiente para llevar el pan a la casa, pero también para poder estar con ellos, para poder disfrutar de tus hijos y de tu pareja, para poder estar y hacer otras cosas que también te guste hacer. De eso se trata hoy, hablar de las 40 horas, pero no pueden ser con simulación. Las 40 horas deben ser claramente determinadas y definidas. Acción Nacional está totalmente a favor porque creemos en que es lo mejor para el desarrollo de las familias y para el desarrollo de las personas. Y pues hoy vemos contradicciones en lo que presentan en el dictamen, en la minuta que manda el Senado, y que reduce la jornada ordinaria, pero amplía las horas extraordinarias de 9 a 12. Y déjame decirte que las subieron sin un solo argumento técnico, no hay un análisis o un criterio que permita decir por qué subir las horas. Y entonces esto hace que el objetivo no sea proteger el descanso ni compartir con tu familia. ¿Por qué ampliar el margen extraordinario? El propósito es mejorar tu calidad de vida. ¿Por qué permitir que haya más horas extra para trabajar? No recibimos entonces esa justificación de parte del secretario que estuvo el día de ayer aquí en una reunión de trabajo donde no se nos permite hablar más de 3 minutos porque por cuestiones de tiempo, yo no sé quién tiene tanta prisa siempre aquí, el oficialismo nada más, no sé qué hagan, porque trabajo legislativo no es. Y bueno, como no lo hacen, pues
ya sabes, así funcionan. Y hay otra contradicción, que es precisamente que si es una reforma urgente, necesaria, justa, que se ha estado buscando a lo largo del tiempo, ¿por qué proponerla implementar hasta dentro de 4 o 5 años? ¿Por qué esperarlo si podemos empezar hoy? Si ni siquiera tenemos estudios que fundamenten ese calendario. No tenemos un análisis sectorial, no hay un estudio de impacto regulatorio, no hay un costo estimado de lo que le va a costar precisamente a las MIPYMES. No hay un plan de acción para ayudar a quienes generan empleo. No hay un plan de acción que permita que se den condiciones para que se generen empleos. No se les da a proyectar, pero a nosotros sí. Por cierto, como nunca antes, debes saber que mandamos preguntas parlamentarias también al secretario del Trabajo y no contestó nada. Hablan de odio, y los que hablan de odio son ellos. Dicen que no hay propuestas de parte de nosotros, y justo para acompañar estas 40 horas como jornada legal, presentamos un paquete de iniciativas para acompañar a los empleadores, para ayudar a los jóvenes a que emprendan y se generen empleos, para que haya esperanza. Y además, no solo eso, hay un montón de iniciativas que hemos presentado para atender los temas que tú nos has solicitado: educación, salud, el campo, el agua, en fin. Ojalá se pusieran a trabajar en las comisiones los presidentes de Morena, porque pues no se les da, y o las dejan precluir, o sea, no pelan nuestras propuestas, o simplemente las desechan, pero ni siquiera tienen argumentos porque no las estudian. Entonces, así dicen, también dicen que votamos todo en contra, pero ¿sabes qué? Que no. Hemos votado a favor todo lo que consideramos favorable para ti y tu familia. La ley silla, el salario mínimo, por supuesto que lo vamos a acompañar, que siga creciendo para ti, para que te alcance para tu familia. ¿Hay iniciativas? Claro que sí. Lo que no hay es voluntad. Y bueno, ya no digamos que se quedan también sin la capacidad de análisis, porque se quedan sin argumento. Son socialistas, no hay capacidad de pensamiento crítico. Y cuando no hay argumento, lo único que les queda es el insulto, que es lo que ves todos los días aquí con ellos. Y emulan un pasado que ya los alcanzó. Repiten como merolicos cifras que ya no son reales. Y cuando hablan de su primavera trasnochada, de la primavera socialista del siglo XIX, eso es lo que quieren generar en México, pero nosotros queremos ver hacia adelante contigo. Les cuesta reconocer que sí analizamos y sí acompañamos lo que es bueno para ti y tu familia. Proponemos lo que pueda mejorar, pero les duele entenderlo porque no pueden salirse de su caja. Hablan de clase trabajadora, ¿te has fijado? De clase. Y nos acusan de clasistas. Ellos son los clasistas porque no pueden referirse a ti como persona ni hablar de tu familia. Ellos son los clasistas que vulneran tu dignidad, que te faltan al respeto, que ya no son lo que eran, dicen. Pues ustedes son los trasnochados que quieren traer cosas que no funcionan, que no funcionaron del siglo XIX, por favor. Pero no se preocupen, así como tuvieron su primavera, ya les llegó su otoño. A ustedes que les gustan estas emulaciones al pasado, y de ese otoño no van a salir. Nosotros sí vemos más allá. Planeamos, proyectamos, porque estamos convencidos de que con decretos constitucionales no vamos a resolver los problemas de México. Vamos a incentivar y acompañar siempre a quienes generan empleo. Vamos a acompañar y a incentivar que tú crezcas cada día más. Seguiremos presentando iniciativas que generen esas condiciones para que se dé el desarrollo del trabajo. ¿Y ves? Ya empezaron. Hablan de corrupción, de odio, se dirigen a nosotros siempre con insultos. Y como decía nuestro filósofo italiano Norberto Bobbio, instrúyanse un poco, fíjense lo que dijo, son unos fascistas. Gracias, diputada. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Primero quiero comentar que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos sentimos profundamente gustosas, orgullosos y orgullosas,
porque fuimos uno de los primeros grupos parlamentarios, y no es que el primero, en proponer esta iniciativa desde la legislatura anterior, a través de la compañera Araceli Celestino, en donde tenemos una propuesta que coincide mucho con lo que el día de hoy vamos a aprobar en este pleno. Comenzaré desmintiendo algunas de las cosas que está diciendo la oposición, pero antes de eso quiero comentar que estamos en la primavera laboral. ¿Por qué la primavera laboral? Porque hemos aprobado varias cosas en beneficio de las y los trabajadores de nuestro país. Primero, el aumento al salario mínimo. Aquí se rompió con el mito de que el salario no podía incrementar, porque si incrementaba, pues los índices inflacionarios podían subir. Segundo, la ley Silla. Fue una propuesta que emanó de este gran movimiento. Tercero, ya no solamente son 6 días de vacaciones a partir del primer año de trabajo para las y los trabajadores, ahora son 12 días. Y ahora venimos con el tema de la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y mucho ojo aquí, la ley dice que son 40 horas a la semana. Esta ley no es privativa y mucho menos es limitativa. No hay por qué ponernos una camisa de fuerza. La ley dice que por cada 6 días de trabajo podría ser un día de descanso, pero deja abierta la posibilidad, porque así está la interpretación a la norma, para que tanto el trabajador o trabajadora y los empleadores se puedan poner de acuerdo si es 1, 2 o hasta 3 días de descanso según lo que ellos acuerden. Eso es lo que realmente estamos aprobando el día de hoy. No, por supuesto que no es falso. Que la narrativa de la oposición quiera hacer ver otra cosa es completamente distinto. No hay un argumento por el cual no votar a favor esta ley. Ellos dicen que solamente la van a votar a favor en términos generales. ¿Por qué no la votan en lo particular? No tiene ningún defecto. Pero ¿saben qué pasa, querido pueblo de México? ¿Saben qué pasa? Fuera máscaras. Ellos se dejan ver como lo que siempre son: una oposición que está en contra de las y los trabajadores en nuestro país. Solamente que no lo pueden decir, porque ya están pensando en el 27. Imagínense que realmente vinieran a decir eso en tribuna. Eso es lo que piensan. Que vengan con argumentos que no son válidos es completamente diferente. Así que no permitan que los engañen, porque traen una narrativa, como decía nuestro expresidente de la República, que parece nado sincronizado. Todos suben a decir exactamente lo mismo. Sí, hablan de las horas extras, pero no dicen que ahora las horas extras tienen un límite. Antes, imagínense que con esta ley que está, los menores no tienen un límite para trabajar horas extras. Pueden trabajar incluso las y los trabajadores mayores de edad las horas que el patrón decida. Ahora no. Ahora las horas extras son de manera voluntaria y por supuesto que tienen un límite. Y una vez que lleguen a ese límite, se les van a pagar al triple. ¿Por qué no suben y dicen eso? ¿Por qué no suben y dicen la verdad? Pero miren, ya sabemos, solamente les estamos previniendo lo que van a seguir diciendo en tribuna, porque no tienen otra narrativa, porque están confundidos, porque ni ellos mismos saben de lo que están hablando el día de hoy. Hablan de por qué no entra en vigor, si tanto nos urge. Oigan, pues por supuesto que nos importa. Tenemos una gran presidenta de la República. Logró un acuerdo entre las y los trabajadores y los empleadores. ¿Quién había logrado este acuerdo anteriormente? Hacía muchos años que no teníamos una reforma de esta naturaleza. Vienen y dicen cosas solamente para ganar adeptos. Miren, lejos de ganar adeptos, para justificar su voto en contra. Solamente vienen a decir pretextos porque lo van a votar en contra. Pues si están a favor de las y los trabajadores, ¿por qué no la votan en lo general y en lo particular a favor? Podrán decir lo que quieran, pero aquí vienen y dicen una cosa. Miren, muy buenos para venir a decir aquí mentiras, pero hay que ser congruentes entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Ellos dicen que nosotros polarizamos, ellos dicen que nosotros agredimos y deberían de ver
cómo están ahorita, cómo son unos groseros, maleducados y corrientes, porque esa es la oposición en nuestro país. Por eso el pueblo no se equivocó. Han hecho bien en darnos su voto de confianza. Nosotros no les vamos a fallar, no los vamos a defraudar, y en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nunca vamos a votar nada que vaya en contra del pueblo de México. Es nuestra convicción y tenemos el espíritu para hacerlo de esa manera. Así que, como dice el lema de nuestro partido, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Erika Santana González, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. ¿Tienes audio? Si son tan amables de poner audio a la tribuna. Es el miedo de escuchar dipuzombies. No intenten engañar a México. La reducción de la jornada laboral no es un regalo del cártel de Morena, no se equivoquen. No es una concesión del régimen, al contrario, es una demanda histórica de la clase trabajadora, y aquí está Acción Nacional para ver por todas y todos ellos. Y el PAN, para que les quede claro, el PAN va a votar a favor, sin titubeos, porque creemos en el trabajador mexicano. Pero una cosa es apoyar la reducción de la jornada y otra muy distinta es permitir que el cártel de Morena convierta esta reforma en propaganda para ocultar su fracaso económico. Porque esa es la verdad incómoda. Después de años prometiendo prosperidad, hoy las y los trabajadores ganan menos en términos reales, pagan más por todo y enfrentan más informalidad. Y ahora vienen a decir que son los salvadores del bienestar laboral. ¿Con qué cara si nunca han trabajado? Ustedes no saben lo que es emprender e iniciar un negocio. Son unos mercenarios de la política. Y le voy a dar 3 puntos. Primero, reducir la jornada no puede ser una simulación. No puede ser que bajen horas en el texto constitucional y la repongan con abusos en horas extras. Por eso sostenemos límites claros. Máximo 3 horas diarias, no más de 3 veces consecutivas y jamás menores de 16 años en trabajo extraordinario. Si de verdad quieren dignidad laboral, cierren la puerta a la explotación forzada. Segundo, los morenarcos proponen una transición de 5 años. 5 años para cumplir algo que dicen que es urgente. 5 años. 5 años para que la medalla se la cuelguen hoy y el costo lo pague alguien más mañana. Nosotros proponemos hacerlo con seriedad y con determinación. 46 horas en 2026, 43 en el 2027, 40 en el 2028. 3 años sin simulación, sin cálculo electoral. Si es justo, que sea pronto, apúrenle. Si es necesario, que sea real, no pateando hasta el 2030 para acomodar discursos. Tercero, y escúchenlo bien, diputada, para que lleve el mensaje a Oaxaca. La vida laboral no se mide solo en horas, se mide en descanso, en familia y en salud mental, que mucho les falta. Proponemos 2 días de descanso por cada 5 trabajados y proponemos el derecho de desconexión digital, entiéndanlo, porque hoy millones de trabajadoras y trabajadores salen de la oficina
pero el poder del jefe supremo sigue vibrando en el celular a medianoche. Eso no es modernidad, no se equivoquen, eso es abuso normalizado. Y aquí viene lo que el cártel de Morena evita mencionar. Las micro, pequeñas y medianas empresas sostienen el empleo en México. Si no hay incentivos, si no hay reglas claras, si no hay acompañamiento, esta reforma puede convertirse en un golpe para quien paga nómina con enorme esfuerzo en un país con inflación y bajo o nulo crecimiento. Miren, digámoslo claro, Morena gobierna con aplausos fáciles y soluciones incompletas. El PAN legisla pensando en las consecuencias reales, porque reducir la jornada, sí, es correcto, pero hacerlo sin planeación puede destruir el empleo. El cártel de Morena le prometió a la clase trabajadora que viviría mejor. Hoy el poder adquisitivo está presionado, la informalidad crece a gran velocidad y la economía se desacelera. Y ahora quieren tapar el saldo con una reforma que presentan como trofeo político. No, eso no lo vamos a permitir, no se equivoquen. Nosotros votamos a favor de los y las trabajadoras. No vamos a votar a favor de una mentira. Eso es lo que son ustedes. Vamos a votar, sí, a favor de reglas claras, por equilibrio, por responsabilidad económica, por justicia laboral verdadera. México necesita menos propaganda y más resultados. Y el PAN, escúchenlo bien, el PAN está del lado de quienes sí trabajan, producen y sostienen este país todos los días, no como ustedes que son unos mercenarios de la política, vividores que no saben qué es trabajar y que no saben menos qué es iniciar un negocio. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, presidenta, estoy aquí porque lo escuché y decirles con claridad que lo escuché de un priista sindicalista. México es de trabajadores, trabajadores del campo, trabajadores de la construcción, del sistema obrero, de la salud, del volante y trabajadores legislativos. Y aquí vine a legislar como un trabajador. Yo no les voy a decir que me contó una menudera tal cosa. No les voy a decir que me contó doña Juanita en su incipiente negocio. Les voy a decir que soy trabajador. Trabajé en el campo, trabajé en el volante, fui vendedor ambulante y soy trabajador del sistema de salud. Recién jubilado, 35 años, y sé lo que es una jornada continua de 36 horas. Y quiero decirles que en este país hay un hombre que visitó todo el país y escuchó a todos los trabajadores, porque México es de trabajadores. Y nació el Movimiento de Regeneración Nacional, la Cuarta Transformación. Andrés Manuel percibió que nosotros los trabajadores primero necesitábamos dinero en la bolsa. Por eso, señores, el salario raquítico de 88 pesos que nos heredaron ha subido el 150%, porque el trabajador ocupaba más recursos. Pero, ¿por qué hablamos de una primavera laboral?
Porque, señores, en la reforma del 2019 se modificaron más de 600 artículos beneficiando a los trabajadores de este país. 555 en el 19 y el resto en Seguro Social e Infonavit en beneficio de los trabajadores. La primavera laboral habló de salarios al doble. Las modificaciones en la ley federal palpable para todos los trabajadores. Desapareció la subcontratación, el odiado outsourcing y se beneficiaron más de 3 millones de trabajadores. Se reformó el sistema de pensiones, disminuimos la semana de cotización y aumentaron los montos de jubilación aportados por los empresarios. Regulamos el teletrabajo, aumentaron los días para padres con enfermedades catastróficas en sus hijos. Pero, señores, vacaciones dignas. Nos fuimos al doble y desde Morena luchamos para que fueran flexibles en un acuerdo, en un binomio que no puede desaparecer, empleadores y empleados, en beneficio de las empresas. Y quiero decirles que Morena no vence, Morena convence. Convenció a los trabajadores de este país para que viniéramos aquí a legislar. Nuestra presidenta ha convencido a los empleadores que nos acompañen. Porque, señores, lo dije en los parlamentos, lo dije en las reuniones que hubo en todo el país. ¿Es tiempo o no es tiempo de que modifiquemos la ley o esperamos otro siglo? Y me contestaron los empresarios y sus licenciados laboristas: es tiempo, primera. La segunda, ¿es justo o no es justo que los trabajadores vivan en el centro de trabajo? Es justo. Señores, si es tiempo y es justo, su boca es medida. ¿Cómo implementamos las 40 horas? Porque es el tiempo y es justo. Y los organismos internacionales hablan que tiene que ser por partes para amortiguar, porque no los entiendo a la pedacera de la oposición. Dicen que quieren proteger a las medianas y pequeñas empresas, que tengo el conocimiento que ahí está el 72% de los empleos. Señores, por eso tenemos que ir por partes. Pero, ¿qué decirles? Y lo repito, el sabio escucha, por eso escuchamos al pueblo, pero el necio nada más juzga. No se trata de un solo artículo, se trata de un paquete de las reformas que realmente, por eso hablamos de la primavera laboral de este país. Miren, porque antes con 88 pesos tenías que sacar tu familia adelante, mandarla a la escuela, salud. Y miren, con 88 pesos, pues hoy le digo a los trabajadores de México que no nada más tu salario en la frontera de 440 pesos y 315 en el centro. Aparte de ese sueldo, están los programas gubernamentales que son para todos. Te ayudamos con beca para que tu hijo vaya a la escuela, porque la carga de que tu abuelo no puede trabajar también se suma al ingreso de la familia. Es más, hasta la escuela es digna, porque antes te pedían cooperacha para las escobas y para las ollas. Hoy todo se suma en un proyecto que primero los trabajadores en este país, y sigo y se lo repito, el gobierno de la Cuarta Transformación, hoy con Claudia en el segundo piso de este fuego futuro para México, convence, no vence. A ustedes los venció el pueblo, pero presidenta ha convencido con sus resultados. Por eso, ánimo y más ánimo, que vamos por más. Gracias, diputado.